Además, Canarias cuenta con numerosos casos últimamente sin resolver, y es que analizar el escenario de un crimen nunca es tarea fácil. Además, la investigación se complica cuando las pruebas que quedan en el lugar de los hechos son mínimas. En estos casos, el trabajo de los criminólogos es de vital importancia. Ellos tienen como objetivo intentar reconstruir los hechos y concluir la investigación de una manera que se sepa qué fue lo que ocurrió. En los últimos meses, los sucesos en las islas se han complicado, y esto se debe a la profesionalidad de su ejecución. 573. Pues para ello hoy vamos a conocer el trabajo que realizan exactamente los criminólogos. Con nosotros se encuentra Félix Ríos, criminólogo y perito judicial. Félix, muy buenos días. Buenos días, bienvenido un día más. Señor Ríos, lo decía, ¿no? Los casos se complican en Canarias, pero además se convierten en mucho más profesionales, por así decirlo. Lo conocíamos pues últimamente con el asesinato de Carlos Machín, este empresario lagunero. Cuéntanos un poco cómo es el primer trabajo a pie de campo que realizan ustedes y qué ha podido ocurrir en este asesinato. Bueno, lo primero destacar que dentro de la criminología hay un amplio campo de especialidades. Uno de ellos sería la criminalística, que es la más aplicada a lo que sería la investigación criminal. Y efectivamente, pues en este tipo de casos, como el que has comentado de Machín, donde el crimen se desarrolla de una manera un poco más metódica y un poco fuera de lo común, ¿no? De lo que estamos acostumbrados aquí en Canarias, pues hay una enorme importancia, ¿no? En lo que se refiere a la recogida de vestigios, a la batida por los escenarios secundarios que puedan existir, como en este caso pues un coche incendiado, ¿no? Que utilizaron los autores para emprender su huida. Y todos esos vestigios y todos esos pasos que demos al principio nos van a determinar cómo va a ir la investigación el día de mañana. En muchas ocasiones, cuando se comete un error o no se es todo lo diligente que nos gustaría en esos primeros pasos y en esos primeros días, luego ya entramos en situaciones que son completamente irrecuperables, ¿no? Entonces, digamos que la premisa sería prestar especialmente atención y ser especialmente meticuloso en el primer momento en el que el equipo, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un escenario donde ha habido un tiroteo, pues el equipo de laboratorio llega y de la escena del crimen llega a ese escenario, pues digamos que todo va a depender de ellos. En paralelo a eso, normalmente los propios investigadores de campo trabajan al mismo tiempo, haciendo entrevistas, hablando con testigos, empezando a indagar sobre información, etcétera. Digamos que tiene lugar una investigación por duplicado, donde ambas vertientes son importantes, pero digamos que en el minuto número 1 la prioridad sería pues precisamente ese trabajo de campo, mientras que pues las entrevistas a testigos y demás pasan a un nivel más secundario. Luego, a medida que pasa el tiempo, se invierten los papeles. Claro, nos sobrecogió en particular ese caso al que se refería Eva, en particular el de Carlos Machín, sobre todo porque la forma de actuar, pues lo típico, somos veces, esto no ocurre aquí en Canarias, sí ocurre, a lo mejor ha ocurrido más veces de las que nos podemos imaginar, y se habló en su momento de sicarios. Yo no sé si esto que se publicó en la prensa puede responder a la realidad, por la forma de operar, por ese coche quemado, por cómo pasó todo. Bueno, cuando me han preguntado sobre ese tema siempre he dicho que no siempre un crimen ejecutado de manera profesional tiene por qué corresponder a profesionales, ¿vale? Es cierto que un sicario normalmente actuaría de esa manera, pero una persona que tenga unos ciertos conocimientos mínimos a nivel de criminalística, de investigación criminal, que haya visto bastante la televisión, seguramente sabe que es fundamental vigilar a la víctima, saber sus horarios, dónde es más vulnerable, si en determinadas zonas donde vas a dar con él pues no hay cámaras de seguridad, qué ruta debes de emprender para la huida, si tienes que hacerte con un arma, dónde lo vas a conseguir, cuánto tiempo vas a emplear para conseguir ese arma, qué vas a hacer luego cuando vayas a huir, etcétera. Fijaos que, por ejemplo, ahora me viene a la mente el caso de Raimundo Toledo, que estamos a vísperas ya de fijar la fecha del juicio, donde el crimen se ejecuta de manera semiprofesional a lo largo de su preparación y de su desarrollo, pero sin embargo después de que Raimundo muere, se improvisa todo lo que ocurre después. Pues si alguien no sabe a qué nos estamos refiriendo, sitúanos un poco ese caso. El de pues un empresario del sur, secuestrado en su casa aquí en Santa Cruz, y bueno, y que lo siguiente que se sabe después de que algunos vecinos lo ven una extraña situación en la que lo intentan forzar para subir a un vehículo, pues lo siguiente que se sabe es que ese día por la noche aparece en el maletero de su coche incendiado en el mirador de la Centinela, en la zona de San Miguel. Como ya digo, no es digamos,
una regla de tres. El hecho de que se ejecute un crimen de manera profesional significa que tengan que ser profesionales del crimen, pero sí es un indicio bastante importante. Otro de los casos que ustedes trabajan son las desapariciones. De hecho, la semana pasada se retomaba una búsqueda. Hablamos de Pedro Pérez en la isla de La Palma, es un caso que llevas muy de cerca tú. Y en esta situación también pues, te has hecho ayuda de un dron. Explícanos en qué consiste exactamente. Cada desaparición es singular, es decir, en muchas ocasiones se comenta o se pregunta, bueno, ¿cómo se lleva a cabo la investigación de una desaparición? Bueno, pues que es que cada desaparición es completamente diferente. En el caso de Pedro concretamente estamos hablando de una persona que desaparece en la zona de Tijarafe, en una zona que estamos viendo además ahora las imágenes del dron, en una zona muy accidentada, y pensar que, por ejemplo, en este caso, donde un testigo lo ve encaminándose hacia el barranco de Jurado en los días que se estima pudo haber desaparecido, pues puede ser absolutamente fundamental el que esas búsquedas, o en este caso estamos buscando muy probablemente una persona ya fallecida, se puedan desarrollar con medios que nos permitan hacerlo rápido y de manera eficaz. En 45 minutos, que duró más o menos el vuelo del dron, conseguimos sacar aproximadamente 500 fotografías que a una distancia, digamos, de la ladera más o menos razonable, nos permiten ahora hacer un análisis para ver si encontramos ropa, si encontramos la silueta de un cuerpo, etcétera. Eso, si lo hubiésemos hecho con un despliegue humano, hubiese supuesto varios días de trabajo, riesgo para las personas que buscan y muchísimos medios técnicos y económicos para llevarlo a efecto. Además, en este caso, señor Ríos, las redes sociales han sido importantes y lo recalcaba porque a través de ahí son muchos los testigos que se ponen en contacto para dar pistas que en un primer momento quizás parece que no aportan nada, pero aportan mucho. Claro, antiguamente estábamos acostumbrados a que cuando alguien tenía, estoy hablando casi llegando a los años 90, cuando alguien tiene una información, un testigo, una persona cualquiera, sobre un caso que a lo mejor había visto algo y decía, bueno, pues igual esto tenía que ver con el crimen o la desaparición de esta persona, era un poco fastidioso el tener que llegar hasta los investigadores, dar la información, etcétera. Hoy en día ya con las redes sociales esto es bastante más rápido y sobre todo en el tema de los desaparecidos funciona muy bien. Recordemos, por ejemplo, casos como el de Jeremy, donde se llegó a hacer incluso una reconstrucción de los últimos indicios que se conocían de la desaparición para que si alguna persona tenía alguna información en base a eso que se le explicaba, pudiera, pues a través de redes sociales, a través de un teléfono, a través de un correo electrónico, pudiese dar algún tipo de datos. Ese es un tipo de aplicación, digamos, de las nuevas tecnologías que ya nosotros, de hecho, llevamos utilizando aquí en Canarias desde hace ya varios años, antes de lo de Jeremy. De hecho, sistemáticamente, cada vez que tenemos un caso, hacemos una reconstrucción y esa reconstrucción es mostrada en un sencillo vídeo que es difundido en las redes sociales. Y en muchas ocasiones hemos llegado a obtener datos realmente importantes. Son datos que además pueden ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en tanto en cuanto algunas veces las investigaciones quedan no cerradas, pero quizá aparcadas a falta de pruebas y por el sobrecarga de trabajo de la policía, de la Guardia Civil a lo mejor, pues la prueba que puede aportar un criminólogo puede ser fundamental para que se reabra el caso. Es que, a ver, lo que ha ocurrido en los últimos años es algo que no pasaba antes en España. Ahora con la proliferación de criminólogos, ¿vale? Que es una carrera realmente nueva, ya las familias, los abogados de las víctimas, etcétera, tienen un asesoramiento importante y esto significa que todos podemos trabajar en la misma dirección. La policía tiene que hacer su investigación porque es su obligación, pero evidentemente hay una serie de valoraciones forenses que pueden ser coordinadas por un criminólogo, pues trabajando, y como ya digo, pues con la familia, con el abogado de la acusación, en algunos casos con la defensa, etcétera. Las nuevas tecnologías también se están implantando mucho dentro de la criminalística. Hablamos de imágenes que recrean la situación, vídeos que cobran vida a través de esas imágenes que nos ponemos. Pero ¿qué más se está trabajando? Las estamos viendo ahora mismo. Bueno, sí, es espectacular. Ahí estamos viendo una imagen, por ejemplo, de la calle Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife, una reconstrucción de un caso real que llevé hace tiempo de lo que sería un accidente de tráfico. Eso hace unos años, vamos a ver, hace 10 años era bastante difícil. Ahora estamos viendo una reconstrucción, bueno, un recorrido virtual que de un piso, concretamente de la zona de 3 de Mayo, donde se cometió un asesinato. Ese, por ejemplo, es un vídeo realizado por la Unidad de Reconstrucciones Virtuales de la Policía. Esto nos permite una amalgama de herramientas brutales que antes pues era absolutamente imposible pensar en ellas, ¿no? Se puede hacer pues que un testigo vea un escenario en 3D, se puede utilizar, pues, por ejemplo, unas gafas, unas hologafas para ver
o un holograma para ver las trayectorias de heridas o de lesiones de una víctima. Eso se puede llevar incluso a un juicio y se puede exponer. Imaginaos un caso, un homicidio cualquiera, por ejemplo el de Raimundo Toledo, donde el forense quiere explicar cómo han sido las heridas y las quemaduras que ha sufrido, y para eso puede hacer algo tan sencillo como proyectar un holograma en la sala y que el jurado lo vea. Eso nos parece un poco de Guerra de las Galaxias, pero es que esto ya se está haciendo, tanto en Estados Unidos como en México, Brasil y otros países, y estamos empezando ya a importarlo a nuestro país, y creo que la comunidad autónoma vamos a ser pioneros en esto. Todo eso se suma a la capacidad que se tiene ahora de reconstruir a lo mejor hasta la trayectoria de una persona que comete un delito por su teléfono móvil. La cuestión, no sé si tanta información que se ha dado ya va a hacer que los delincuentes empiecen a abandonar su móvil cuando van a cometer un delito. Bueno, pero es que la tecnología nos acompaña. El teléfono móvil evidentemente nos da muchísima información que antes no teníamos, pero tampoco esto es matemático, ¿no? En muchas ocasiones hay familiares que me preguntan eso, sobre todo los casos de desaparición, ¿no? Y dicen, bueno, y triangulando, ¿no? Utilizan esa frase. ¿Podemos? No. O sea, realmente, sobre todo aquí en Canarias, las antenas de repetición de señales de telefonía móvil nos van a dar un área bastante amplia. Entonces, te puede dar una idea orientativa de hacia dónde se ha movido una víctima o un agresor, pero no te va a decir dónde ha estado a cada segundo. Eso solo pasa en las series televisivas. Las películas, bueno. Otro punto también es conocer si hubo algún motivo, ¿no? Alguna intencional por algún tercero. Eso es importante para ustedes, aparte de todos los medios que tengan, ya sean técnicos como in situ en el lugar. Hay una investigación psicológica paralela, digamos, que es la que nos habla de precisamente a través de esos indicios físicos de los que hemos estado hablando, realizar un perfil de cuáles han sido, pues, la manera de actuar de esta persona, si ha sido de manera profesional o no, si era una persona que efectuaba una vigilancia, si la víctima sabemos que tiene un perfil concreto porque tenía una vida turbia, digamos, detrás, si era una persona que tenía riesgo, si le debía dinero a alguien, si se movía en un ambiente peligroso. Todo eso es una investigación psicológica o psicocriminológica paralela que nos va a ayudar también a orientar luego posibles indicios físicos que queramos buscar, ¿no? Entonces, en ese sentido también se ha avanzado. Antes una prueba física te mandaba a otra y así sucesivamente ibas encadenando, digamos, un hilo. Ahora realmente las evidencias psicológicas nos pueden llevar a hacer realmente búsquedas donde antes hubiese sido impensable. Pues muchísimas gracias, Félix Ríos, por atendernos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias y conocer un poquito más el trabajo que hacen a pie de campo tan preciso como es el de los criminólogos. Gracias a vosotras. Gracias. Hasta luego, Eva. Pues mañana, la semana